La muestra de un país. Con Román Losinski. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Hoy es el tercer día de nuestro seriado que hemos querido llamar La Muestra de un País, con nuestros tres invitados: Osvaldo Ramírez Colina, quien es analista político, director de ORC Consultores; John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, director de la consultora Polity; y Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el IESA. Agradecido siempre por su tiempo a los tres. Comenzando hoy con Osvaldo Ramírez Colina. Osvaldo, ayer conversábamos sobre los programas sociales convertidos luego en misiones y el vínculo que se establece entre esa respuesta de los gobiernos y el impacto político que pueden tener. Bueno, lo que nos lleva a hablar de una dimensión económica, una social, una política, pero otra ideológica detrás de esos planes. ¿Cómo se ha manejado el venezolano, el pueblo venezolano, en términos ideológicos? Alguno dirá, bueno, Venezuela siempre fue gobernada por el centro, por la centroizquierda, ahora por la izquierda, no así tanto por la derecha. ¿Cómo nos hemos manejado ideológicamente y cuál es la posición ideológica del venezolano hoy? Mira, lo primero, entender que si bien las ideologías no son o no tienen un papel preponderante en la mente del ciudadano, no es un tema sobre el cual hay discusión pública en Venezuela. La gente no anda diciendo todos los días por allí, yo soy de izquierda, de derecha, de centro, etcétera. Sobre todo porque en algunos momentos, en otros países, en otros contextos, esto está asociado a posiciones morales sobre los asuntos públicos. Está asociada en otros momentos a situaciones, por ejemplo, sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, o el tema de la eutanasia, o temas sobre el aborto. ¿Okay? Ahora, en el caso venezolano, quizás la gente tiene una aproximación a un tema ideológico probablemente pensando en lo económico, pensando en, bueno, soy de izquierda, entendiendo que en Venezuela, yo creo que ampliamente Venezuela ha sido gobernada por centro, izquierda, no ha habido, yo creo que no ha habido en la historia ni centro derecha ni derecha gobernando en el país en esos términos ideológicos, pero la gente interpreta, y aquí viene quizás una de las grandes contradicciones, si yo me tuviera que ubicar por medio de aproximaciones y no poniéndole etiquetas a las cosas, la gente quiere ser emprendedora. Sí. La gente aspira a que, bueno, si bien el Estado tiene que ayudar en algunas cosas, no es que el Estado tiene que meterse en todos los asuntos. Y eso lo ve, por ejemplo, en temas sobre la privatización de compañías estatales. Hay públicos divididos, hay públicos que en algún momento te indican, yo estoy más presto o más ganado a la idea de que sean los privados los que manejen la economía. Y además hay un detalle, yo creo que va más allá de la ideología en general. La democracia como tal está atravesando una crisis como paradigma. La gente piensa más en otros detalles, probablemente en la decepción que le ha generado el modelo democrático, comienza a apostar a personalismos, etcétera, y en esto la ideología termina impulsando o no ciertos discursos para que tú te filies hacia un lado o hacia otro lado. Luis Vicente, es verdad, la gente no va por la calle diciendo yo soy de derecha, yo soy de izquierda, pero sí se identifica entonces desde el punto de vista partidista y partiendo de ello, entonces sí lo podrían ustedes clasificar como de izquierda o derecha. Es decir, quien hoy se sienta afín al Partido Socialista Unido de Venezuela, pues claramente está más vinculado a la izquierda que quien esté más hacia Copey o hacia Acción Democrática. Lo que sí podemos hablar es de un fenómeno venezolano antes, latinoamericano y mundial ahora, que es el del péndulo. O sea, no me identifico política o ideológicamente, pero si estos de este lado no me resuelven, en la próxima elección me voy con los del otro lado y viceversa, y entonces está este péndulo que es un fenómeno mundial, ¿no? ¿Puede verse? Sí, yo, coincido completamente con el análisis de Osvaldo. Lo primero es entender que el tema para el venezolano es más económico que cualquier otra cosa. Sí. Y que en efecto, paradójicamente, el venezolano común está buscando mucho más participación del sector privado. Siente que el sector privado es mejor que el Estado en eficiencia, en capacidad de generación de riqueza. Cuando tú le preguntas, ¿qué prefiere? ¿Trabajo, subsidio? Prefiero trabajo, prefiero... o sea, es un tema bastante liberal, diría yo, sí, desde el punto de vista económico. Pero
cuando vas al discurso político, obviamente que el populismo, y el populismo de, ¿sabes?, de apoyo, de que yo voy a atender y resolver los problemas básicos de la población más pobre, es pegajoso y tiene un punch interesante desde el punto de vista político. Pero el venezolano hoy, yo diría que es infinitamente más pragmático que cualquier otra cosa. O sea, yo no estoy votando ni siquiera por el Partido Socialista Unido de Venezuela porque yo sea socialista. Es decir, mira, a mí me da mucha risa cuando tú le preguntas, la gente atacaba básicamente a Chávez porque decía que nos estaba conduciendo a Cuba. Y tú preguntabas, ¿usted cree que el gobierno venezolano lo conduce hacia el modelo cubano? Y cuando tú lo cruzabas, los que más rechazaban esa tesis eran los que soportaban a Chávez. Es decir, los seguidores de Chávez les parecía un insulto, un ataque vil que los otros dijeran que Chávez los conducía a un modelo como el modelo cubano. O sea, para que tú veas el cortocircuito que existe. Ellos lo que quieren, la mayoría de la población realmente lo que quiere es ser incluida, ser acompañada y que le resuelvan sus problemas. ¿Quién me lo resuelve? Y ahí viene el péndulo al que que por cierto, no es un tema también ya bastante más masivo en el mundo. Yo lo que quiero es que, oye, que yo tenga un país mejor, que yo tenga oportunidades, que tenga empleo, que pueda comprar y adquirir productos, que mis hijos tengan la capacidad de estudiar y de mejorar en el futuro. Eso es lo que yo estoy buscando. Que si eso es izquierda o eso es derecha, ellos tampoco lo saben muy bien. Es decir, porque la verdad, la capacidad de pensamiento abstracto y la formación sobre esos procesos son bastante bajas. Entonces, yo creo que la población está evaluando resultados. Y eso es lo que ocurre, que evalúa resultados. Y eso pasa en el gobierno como pasó también en la oposición. Porque si tú te ubicas, por ejemplo, en el año 2019, cuando arranca todo el tema de Guaidó en enero, 3% de la población sabía quién era. Y en marzo tenía 61% de respaldo popular y de aprobación popular. Esa aprobación tenía que ver con una expectativa de que le iban a resolver un problema y además había una promesa concreta de resolver ese problema. ¿Qué pasó? Al final, tú lo que ves es que al principio, los primeros meses, te corrigen como un profesor de matemáticas latino, del Colegio San Ignacio, que ¿cómo corrige un profesor de matemáticas latino? Oye, mira, por procedimiento. Si el tipo tiene la mitad del ejercicio bueno, te pongo la mitad de la nota. Si tiene 70, te pongo 70% de la nota. ¿Qué pasó después? Bueno, que al año tú te conviertes en un puro profesor anglosajón. O sea, esto es cero o todo, o sea, todo o nada. ¿Por qué? Bajo una tesis concreta. Viejo, yo te di el tiempo, tú no me resolviste el problema. Y no me resolviste el problema, ¿qué significa? A ver, mira, ¿hiciste lo que me dijiste que me iba a hacer? No. Ah, bueno, entonces, ¿cómo te evalúo? Mal. ¿Por qué? Ah, bueno, pero si yo te hice, pero luché, soy valiente, corrí riesgo, me reconocieron en no sé dónde. Papá, eso es igual que tener 70% del cálculo de un puente bien hecho. Con el otro 30% se cae el puente. Claro. O sea, entonces no importa, el puente no existe. Por lo tanto, se derrumba. Y eso es lo que le pasa a los gobiernos. No cumples la expectativa, que por cierto tienes un problema grave, que las expectativas crecen. Es decir, las expectativas son movibles. Cada vez esperas más. Y si tú además le entregas más a la población, le entregas más educación, le entregas más solución de problemas, se hace más clase media, es todavía peor para el gobierno poder rellenar esa expectativa. Lo cual, por cierto, es un conflicto en ellos. Además, John Magdaleno, quienes eligieron mayoritariamente a Hugo Chávez en su momento como presidente, no venían de Marte, no llegaron de la Luna, de Acción Democrática y de COPEI. Ah, sí, eso está medido. Yo recuerdo que empezando a trabajar en Data Analysis, se midió este tema y se encontró que alrededor de 1/3 de los que en el año 2000 respaldaba al chavismo venían de Acción Democrática, es decir, habían militado o simpatizado con Acción Democrática, y creo que 1/4 adicional, 25%, provenía de COPEI, y lo decían las encuestas. Ahora, la fidelidad política entonces depende del resultado. Sí, pero claro, aquí me gustaría precisar 3 cosas, si me lo permiten. Por favor. La primera, recordemos en primer término que Venezuela ha sido históricamente una cultura política utilitaria. Este es un dato muy importante porque
el comportamiento electoral está asociado, obviamente, a rasgos de cultura política. Es decir, en efecto, la evaluación del desempeño del sistema es muy importante y la forma como la gente percibe eficacia o ineficacia de las instituciones orienta su preferencia electoral. Pero no es cierto, si me lo permiten, para desafiar un poco algunas ideas digamos, que prevalecen en algunos círculos sociales, no es cierto que la ideología nunca jugó un papel. En la medida en que lo que se crea en Venezuela es una partidocracia, es decir, los partidos en el anterior sistema político juegan un rol predominante, esos partidos eran originalmente partidos de masas. Y una función básica del partido de masas es la formación ideológica. Amigos, Acción Democrática llegó a tener una militancia de alrededor de 2 millones de personas. Vamos, en la época, estamos hablando de los 60, 70, sobre todo los 70, estamos hablando de un volumen importante de electores. Es más, en el año 73, en el estudio famoso de Marx y Valoira, que aparece publicado en un libro, Political Attitudes in Venezuela, resulta que casi la mitad de los entrevistados o simpatizaba o militaba en alguno de los 3 partidos, ADECO, PEI y el MAS. Y estos partidos, repito, en su tiempo sí hacían un esfuerzo de ideologización. Lo que pasa es que obviamente estos partidos se fueron transformando. De partidos de masas pasaron a ser catch-all party, es decir, partidos atrapatodos. ¿Por qué? Bueno, si no relajas la ideología, no conquistas nuevos segmentos del electorado. Esa es la transformación que se experimenta en el sistema de partidos venezolanos entre los 80 y los 90. Y por cierto, eso está en marcha todavía. La ideología por diseño no está jugando el papel de antes, entre otras cosas, porque líderes y organizaciones políticas quieren atrapar a mayor, digamos, cantidad o volumen del electorado. Ahora, no quiere decir esto que la ideología no haya estado presente, no quiere decir que no haya jugado un papel, es que digamos, tiene un papel decreciente, cada vez menos relevante, pero sí es una capa. Yo recuerdo haberlo investigado estando en Data Analysis. La pregunta era algo así como esta, en una escala del 1 al 7, donde 1 significa ser de izquierda y 7 significa ser de derecha, ¿cómo se autodefine usted? Y alrededor de 1/3, salvo algunas coyunturas, alrededor de 1/3 se identificaba con la izquierda o la centroizquierda, alrededor de 1/3 se identificaba con la derecha o la centroderecha y poco más de un 25%, 27, 28 no tenía identidad ideológica definida. ¿En qué año? Estamos hablando de los años 2004 a 2006 y en esas fechas, más acercándose hacia 2006, los que se identificaban de izquierda o centroizquierda estuvo por encima del 40%. Osvaldo, Luis Vicente, ¿una pregunta similar se ha hecho ahora? Mira, nosotros no lo hemos estudiado. Lo que hemos buscado es acercamiento por variables de aproximación en temas ligados al tema moral, a posiciones, libre mercado, privatización, o sea, tamaño mínimo del Estado versus un empresario más grande o un individuo más fuerte, temas ligados a matrimonio entre parejas del mismo sexo, temas ligados a eutanasia, a aborto, asuntos ligados hacia, por ejemplo, hasta dónde debe el Estado meterse y hasta dónde no, hasta dónde debe haberse control. Sí. O sea, hemos buscado esa forma y al final lo que estamos encontrando, el venezolano en el fondo es un ser económico de centro derecha. En el fondo hay un porcentaje importante de la población hoy. Pues si eso lo hiciéramos cuando fue el boom del petróleo acá y donde las misiones estaban, como conversábamos ayer en el seriado, que era prácticamente un dominio absoluto, gente participando en muchas misiones va a decir, me encanta que el Estado se meta en todo y me provee absolutamente todo. Ya hoy no es así, el Estado no puede, el gobierno no puede. Entonces claramente está yo creo que ubicado en una línea en donde el individuo debe ser más fuerte que el Estado. ¿Coincides, Luis Vicente? Sí, no hemos vuelto a preguntar ese proceso así de izquierda y derecha. Tienes que volver a Data Analysis, ¿no? Sí. Pero... ¿Por tan mal te fue? No, trabajaba 12, 14 horas al día, no. Lo explotaba. Envejecí por eso. Envejecí mucho por eso. No, lo que sí, como en efecto, sí, nosotros sí hacemos todas las preguntas, incluso alrededor de un líder. Por ejemplo, para evaluar los líderes, qué es lo que tú quisieras de ese líder. Lo que le piden al líder normalmente es de centro derecha y de derecha. Le piden al líder libertad económica, le piden liberación de precios, le piden promoción de la economía, le piden empresa privada. O sea, es una cosa impresionante lo fuerte, lo claro que es el venezolano en esa búsqueda.
aunque no siempre son muy consistentes, porque la gente te dice una cosa y después decide cualquiera. Mira, por ejemplo, una cosa que me llama muchísimo la atención ahorita, el último estudio que nosotros tenemos, medimos una batería completa de preguntas sobre la negociación política y sobre las sanciones petroleras, las sanciones, digamos, sectoriales, económicas, financieras. Es impresionante, ya hace rato, pero ahorita es impresionante el porcentaje de la población venezolana que está en contra de la sanción petrolera, a favor de la sanción personal, pero en contra de la sanción petrolera, económica, financiera. Estamos hablando de niveles de 76% de rechazo. Y la mayoría de la población contundentemente a favor de una negociación de flexibilización, específicamente en las sanciones petroleras, que además sienten indispensable para poder relanzar la economía venezolana. Y además, 66% de la población te dice que está de acuerdo con una negociación política entre gobierno y oposición para poder avanzar en los temas electorales. A esa misma población le preguntan, epa, ¿y por quién vas a votar? Por María Corina. Y entonces tú dices, claro, ya. O, por ejemplo, le preguntas si está a favor o en contra que le quiten el subsidio de la gasolina, te dicen, déjame el subsidio de la gasolina. Sí. Yo no quiero pagar por servicios públicos. Sí, entonces, claro, esas son las cosas. Pero por ejemplo, aquí en el tema del liderazgo, fíjate, nosotros cruzamos el nivel de soporte de María Corina Machado, que es claramente mayoritario, y 71% de la población que soporta y apoya la candidatura de María Corina Machado está de acuerdo con la flexibilización de las sanciones petroleras. Pero si tú oyes el discurso de su candidato, es completamente contrario a ese proceso. Es contrario a la negociación alrededor del tema de sanciones. Ni el propio Chávez, ni el respaldo que tuvo el propio Chávez estaba fundamentalmente atado a la definición o autodefinición ideológica de los entrevistados. Chávez en particular, desde el revocatorio en adelante, se sostiene es precisamente por el éxito y el impacto. El éxito obviamente perceptual y el impacto de las misiones. Es decir, cuando uno examina las encuestas inmediatamente anteriores a la presidencial de 2006, tú ves claramente que las misiones le generan no solo un rebote en términos del nivel de aprobación, sino generan una mucho mejor imagen. Así que eso te habla de vuelta de este rasgo de la cultura política venezolana, el rasgo utilitario. Pero permítanme otra vez volver, porque el punto que yo quiero destacar, dándole la razón a mis compañeros de panel, el punto que deseo destacar es que no es que la ideología ha estado ausente, y de hecho ha habido un esfuerzo gubernamental por ideologizar a sectores de la población. El asunto es que la ideología es un mapa de navegación. Toda ideología es una sobresimplificación de la realidad. Eso es en verdad lo que ocurre. Pero para utilizar un ejemplo que el maestro Bobbio utilizaba en uno de sus libros, Derecha e Izquierda, se llama un libro de Norberto Bobbio. Si a ti te ponen a escoger dilemáticamente, cosa que no suele ocurrir en la vida real, pero si te ponen a escoger dilemáticamente entre la libertad y la igualdad, obviamente, sobre todo igualdad de oportunidades, ¿hacia qué te inclinas tú? ¿A defender la igualdad por encima de la libertad o a defender la libertad por encima de la igualdad? Si tú defiendes la libertad por encima de la igualdad, así sea una cuestión de grados, tú te inclinas más hacia la derecha. Si tú defiendes la igualdad por encima de la libertad, tú te inclinas, así sea ligeramente, te inclinas hacia la izquierda. Entonces, claro, esto tiene muchas formas más sofisticadas de medirlo. Pero este es un punto que yo creo que valdría la pena analizar con un poquito más de detalle, porque yo sí veo un esfuerzo desde hace mucho tiempo de ideologización de parte del gobierno, aunque no ha tenido el éxito que el gobierno haya esperado. Y cuando no hay ningún helado. Centro. Buena parte del país se identifica como de centro. De hecho, históricamente final, el centro ha sido mucho más abultado. Todos los elementos de los que habló Luis Vicente, algunos que mencionó Osvaldo, aquí se habló de aborto, se habló del tamaño del Estado, de la posibilidad o no de privatizar las empresas. Cuando tú hablas de propiedad privada, incluso de matrimonio igualitario, todas esas son banderas ideológicas, ¿no? Al final. Claro, que tienen implicaciones ideológicas, sí, pero a veces hay banderas en issues de política pública que traspasan los encuadres ideológicos. Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo de hoy? Tema medioambiental, por ejemplo. Claro, que la ideología es una capa, pero no es la única capa que define preferencias e identidades.
Es decir, temas identitarios asociados a la raza, sexo, identidad sexual. Es decir, estas son otras capas que se agregan para definir identidades políticas. Entonces ya la ideología no tiene el mismo peso de antes, evidentemente. Hay nuevas capas que ayudan a la definición de las preferencias y las identidades. Pero no es que la ideología desapareció. Eso que se dice, no, olvídate ese eje derecha-izquierda, eso no tiene. No, sí existe. Lo que pasa es que no tiene la relevancia del pasado. De lo ideológico. A ver, probablemente porque trascendió a lo económico. Entró a otras dimensiones de la vida humana. Y hay que recordar que la teoría, y cuando se comenzó a hablar de ideologías, estábamos hablando de constructos de teoría económica política. Y eso trascendió hoy a múltiples formas de entender el Estado, de interactuar entre ciudadanos. Entonces, creo acá que probablemente uno como individuo, en su proceso de formación sociopolítica, en la cultura política aprendida, o en lo que incluso me conviene o no políticamente frente a un partido, frente a un gobierno, frente a un Estado, me da la impresión que termina siendo bastante moldeable. Cuidado si terminas apalancado ahora en un tema moral o en un tema religioso que te permite a ti inclinarte hacia posiciones, por lo menos en el tema sexual o en el tema de identidad de género o en una cantidad de otros temas que trascienden, insisto, a lo económico. Estamos cerrando hoy el tercer día de este seriado llamado La Muestra de un País con nuestros invitados, Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Consultores, John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, director de la consultora Polity, y Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el IESA. De lo ideológico hoy pasaremos a lo político partidista mañana jueves. Les esperamos. La Muestra de un País con Román Lozinski.